Muy bien, aquí estáis una vez más, queridos hermanos, en el canal Pastor Will Graham. Me da mucho gusto saludaros hoy y antes de arrancar con la entrevista, que hoy vamos a tener a un invitado muy especial con nosotros, siempre coincidimos en Navidad, no sé por qué, no es que lo hayamos planeado así, pero como que siempre no hacemos entrevistas juntos en Navidad. Voy a simplemente comprobar que estamos saliendo ahora mismo en YouTube y en Facebook y también, por favor, animaros a dejar un comentario, ¿ok? Si estáis siguiéndonos desde YouTube, desde Facebook, para ver si todo va entrando aquí en mi canal de StreamYard. Así que dadme, como siempre, unos 30 segundos de gracia. Voy a entrar aquí primeramente en YouTube, confirmar si se ve bien, si se escucha bien. Ok, let's see. YouTube, Pastor Will Graham. En efecto, ya estamos online en YouTube. Excelente. Y ahora voy a comprobar si estamos también en Facebook. A ver, Facebook. Let's see, Pastor Will Graham. Sí, muy bien. Está ahora mismo en vivo en Pastor Will Graham. Y voy a comprobar si está también en la otra plataforma, Pastor Will Graham 2.0. Un segundito. Excelente. Pues muy bien. Bueno, como siempre, queridos hermanos, lo que podéis hacer, siempre esperamos unos 10 minutos para que la gente vaya entrando. Sabéis que como regla general comenzamos con un grupo más pequeño y después de 10 minutos solemos alcanzar a 150, 200 personas. Ahora mismo tenemos a 180 hermanos conectados. Lo que podéis ir haciendo, mientras tanto, es ir dejando vuestros nombres, ciudades de origen, ¿ok? Y así, pues, os saludamos. La pregunta para hoy, como siempre estamos comenzando con una pregunta especial, la pregunta para hoy es muy sencilla, no es complicada. La pregunta es, ¿qué vais a hacer para Navidad? ¿Okay? ¿Qué planes tenéis para Navidad este año? Así que podéis decirme vuestros nombres, vuestras ciudades de origen y qué pensáis hacer para Navidad. Y luego, Dios mediante, a las 10:10, hora española, aquí son las 10 de la noche, 10:05, daremos lugar a nuestro invitado especial que va a estar hoy con nosotros aquí en vivo, el doctor César Vidal, a quienes, bueno, todos amáis, seguís y estamos muy agradecidos por todo lo que está haciendo en la esfera pública. Ok, así que voy a abrir el chat para que podamos ver los comentarios. Así que, nombres, ciudad de origen y qué pensáis hacer este año para Navidad. Así que saludos de parte de John Hernán, ok, muchas gracias John. Dinos, porfa, desde dónde nos estás siguiendo. Fernando nos está siguiendo desde Oviedo, en Asturias. Uf, me imagino que ahora mismo hará un frío por ahí en el norte. Nosotros aquí en Almería, gracias a Dios, hace un sol precioso. Y de hecho, cuando uno sale por la tarde, tiene que quitarse el chaquetón y salir, ¿no? Con una camiseta, un jersey. Pero ahora mismo por la tarde sigue haciendo bastante calor por aquí, ¿eh? Por la mañana sí que hace bastante fresquito. Muy bien, Wilson nos saluda desde Colombia, celebrará una cena familiar. Muy buena idea. Espero que haya pavo y patatas, ¿no? Al estilo británico. Hay que comer bien a Navidad, es una regla. Muy bien, saludos también desde Caracas, Venezuela. Nos saluda Nairobi y en Navidad va a compartir con su familia si Dios quiere. Pues nada, muy bienvenida, Nairobi. Muy bueno verte por aquí. Gloria a Dios. Freddy nos saluda desde Chiapas, México. Aleluya, estamos mexicanos también hoy con nosotros. Gloria al Señor. Luis Fabián nos saluda desde Ecuador. Ok. Gloria dice, para mí la Navidad son tradiciones de hombres. Bueno, hay tradiciones también que son legítimas, son lícitas, ¿verdad? Pablo nos dice, en Romanos 14, 5 al 6, nadie os juzgue en cuanto a días. Así que tenemos nuestra libertad en Cristo como para celebrar la Navidad para la gloria de Dios. Y el que quiere, ¿verdad? Celebrar la Navidad para la gloria de Dios tiene toda la libertad, toda la bendición apostólica como para hacerlo. El que no celebra el día para el Señor no lo celebra. Cada uno esté plenamente persuadido en su propia mente. Ok, Aaron nos saluda desde Lima, Perú. Muy bien. Simón desde New York. Uf, Simón, me imagino que ahora mismo ahí en New York hará un frío que pela, ¿no? New York, no sé si ahora mismo habrá nieve, pero sé que por ahí New York, uf, en estas fechas, uf, no me gustaría estar por ahí. Prefiero Almería. Gloria a Dios. Germán nos saluda desde Villa Carlos Paz en Argentina. Ah, Germán, felicidades. Felicidades. Ya habéis ganado la Copa Mundial, ¿eh? Así que nada, qué pedazo de victoria. La verdad es que antes del partido mi corazón decía Argentina,
pero en mi cerebro decía Francia. Yo pensé que Francia iba a ganar, pero wow, qué sorpresa. Y me puse muy contento porque, claro, tenemos en la iglesia a 4 hermanos en membresía que son argentinos y nos gozamos grandemente con ellos. Así que felicidades, qué bonito. Y bueno, qué bien, Germán. Y sí, dice que va a comer mucho. Pues estupendo. Bueno, también hay que tener cuidado con la gula, que no deja de ser pecado. Muy bien. Tenemos un saludo desde Verónica, desde Washington State. También otro sitio bastante frío ahora mismo, ¿no? En estas fechas de diciembre. Fausto, desde Pereira, en Colombia. Navidad deseamos compartir en familia y cenaremos una deliciosa ensalada. Ok, bueno, ensalada. Ok, está bien. Yo prefiero pavo y patatas, ¿no? Claro, como tiene que ser. Muy bien. Desde Suiza nos saluda Ana Sánchez. Ok, Ana, me imagino que no eres, bueno, suiza de nacimiento, ¿no? Con un apellido como Sánchez. Pero nada, felicidades, hermana. Es una alegría tenerte hoy con nosotros. Gabriel desde Uruguay. Ok, Gabriel, bienvenido al programa. Edgar también nos saluda desde Guatemala. Daniel desde Uruguay también, otro uruguayo. Gloria a Dios. Está Elvis desde Lima, Perú. Ok, estupendo. Pues gloria al nombre del Señor. Pues vamos a ir dando inicio más o menos a la entrevista porque aquí en España ya son las 10:09 y siempre damos este marco de 10 minutos antes de empezar las entrevistas. Antes de arrancar ahora con la entrevista y poner aquí en la pantalla nuestro invitado especial, os comento que hay una encuesta si estáis siguiéndome en el canal de YouTube. Tenemos aquí una encuesta que tiene algo que ver con el libro que vamos a estar estudiando hoy, que es este tomo, Los primeros cristianos, del doctor César Vidal. Y en un momento os voy a presentar a César, que está aquí con nosotros, está conectado desde Estados Unidos. Pues la pregunta en el chat de YouTube es, y esta pregunta será la última que lanzo hoy a César, ¿es la Iglesia Católica Romana un fiel reflejo del cristianismo primitivo? ¿Okay? ¿Es la Iglesia Católica Romana un fiel reflejo del cristianismo del primer siglo? Es una pregunta para la audiencia y podéis ir dejando vuestras respuestas y como siempre a finales del programa yo leeré pues el resultado de la encuesta. Así que ahí tenéis la encuesta en YouTube. Si me estáis siguiendo desde Facebook no podréis contestar, no podréis responder a la encuesta. Entonces lo que podéis hacer es entrar en YouTube y emitir ahí vuestra decisión. También os pido oración de manera urgente, porque antes de subir al despacho me equivoqué de infusión y me he puesto una infusión de Duerme Bien de Mercadona. Vosotros que sois españoles conocéis muy bien Mercadona, ¿verdad? Mercadona, Mercadona. Y claro, yo estoy ahora súper cansado después de tomar un par de tragos de este té. Hermanos, me están entrando unas ganas de dormirme. Así que orad para que no me quede hoy dormido. Pero bueno, como vamos a estar con César Vidal, dudo de que entre ya en sueño. Bien, entonces la encuesta, muy bien, el tema del té. Y también anunciaros un par de libros más que acaban de salir, ¿verdad? Están recién sacados del horno. Hicimos una entrevista hace 2 días con Israel Pérez, el libro ya está en Amazon, Redescubriendo la Fe Verdadera, el título es Los rasgos distintivos de la fe. Y hicimos una entrevista con Israel de nuevo hace 2 días en mi canal de YouTube. Si queréis conseguir el libro, está en Amazon. Simplemente cuestión de poner los rasgos distintivos de la fe. Y luego, de parte de Editorial Peregrino en España, han puesto los comentarios a Juan a un precio de 5 euros. El primer tomo de la colección, Juan 1 al 6, lo he dejado a una familia de mi iglesia local, pero yo tengo aquí los 2 tomos. Y ahora vais a ver la razón por la que nunca debéis dejar a vuestros niños en el despacho con pegatinas en la mano. Mi hija es artista. La dejé a solas el otro día en el despacho con pegatinas y mira lo que he hecho. Increíble. Todo el libro, el otro también cubierto de pegatinas. Así que bueno, ahí tenéis también, estamos intentando fomentar buena literatura, ¿verdad? Para el pueblo de Dios, pero hoy vamos a estar centrándonos concretamente en este magnífico libro de nuestro querido hermano César Vidal. Así que bien. Ok. Os digo hoy que también por primera vez vais a poder lanzar preguntas a César. Creo que César ha estado con nosotros en 4 o 5 ocasiones. Es la primera vez que está con nosotros en este nuevo canal, ya que el año pasado me eliminaron la cuenta. Y curiosamente, en el mismo día le eliminaron la cuenta a nuestro hermano César. Increíble. En el mismo día nos eliminaron la cuenta a los dos. A veces pienso que yo y César somos como gemelos, ¿no? Separados al nacer.
pero luego me acuerdo que él es mucho más guapo que yo y bueno, no puede ser así, ¿no? Así que bueno, ya está. Entonces vamos a dar lugar ahora a nuestro querido invitado y se está convirtiendo ya en una tradición porque creo que César y yo, no sé cuántos años hemos coincidido en Navidad. Así que a partir de hoy, cuando la gente me pregunta qué hago para Navidad, voy a decir, bueno, paso tiempo con mi familia, como pavo y patatas, abro mis regalos y entrevisto a César Vidal. Se está ya convirtiendo en una tradición. Así que sin más preámbulos, vamos a dar la bienvenida a nuestro querido hermano que nos está, bueno, está ahí con nosotros desde Estados Unidos. Leo una pequeña presentación. César es español de nacimiento, es presentador, abogado convertido en historiador y autor. Es miembro del Consejo Ejecutivo del Instituto Interamericano para la Democracia y también de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Y por supuesto, creo que todos conocéis a César por ser el anfitrión del programa de radio La Voz. De hecho, abrió una nueva cuenta de YouTube hace 10 meses y ya tiene más de 12 millones de reproducciones de vídeo. Es más, acabo de entrar en Amazon antes de conectarme para hacer la entrevista y César, acabo de ver que en Amazon este libro ahora mismo es el número 1 en la lista de bestsellers de historia de la religión. Yo acabo de ver este dato ahora mismo. ¿Tú puedes confirmar si es así o sabrías algo? Sí, pero además estamos en ese puesto desde hace yo creo que 2 o 3 meses que salió el libro. Es decir, empezamos colocándonos en el número 1 y tengo la sensación de que hemos seguido en el número 1 durante todo este tiempo. Wow, pues qué bien. Pues nada, estamos muy felices de que estés de nuevo aquí hoy con nosotros. Y bueno, la gran pregunta que tenemos que hacerte antes de empezar es que, claro, mi suegra, mi esposa, que son húngaras, han estado aquí en el despacho montando todos los adornos, las luces. La pregunta que todos tienen en sus mentes en España es, ¿le gustarán a don César los adornos húngaros? ¿Qué piensas, César? ¿Qué nos dices? La verdad es que si quieres que te diga la verdad, no había apreciado la diferencia de los adornos húngaros con los que he visto en España o con los que vivo en Estados Unidos desde hace una década. O sea, si tú no me llegas a decir que son adornos húngaros, yo no lo hubiera pensado, lo confieso. Ay, pues muy bien, pues estupendo. Pues voy a poner aquí los cascos para que no haya eco y vamos a empezar entonces con la entrevista. Y gracias por estar con nosotros, César. Muy bien. Bueno, para romper un poco el hielo, antes de empezar con algo más serio, ¿qué sueles hacer en estas fechas, César? En Navidad, ¿tienes algún hábito, alguna costumbre? Mira, yo todos los años, como generalmente acabamos agotados por lo que es la primera parte de la temporada de la radio y la primera parte de la temporada de la televisión, yo todos los años me prometo hacer el vago en Navidad y no lo consigo ningún año. O sea, tanto mi equipo como yo decimos, bueno, este año en Navidad no vamos a hacer nada, o sea, leeremos, veremos algo de cine, escucharemos música, no vamos a hacer nada. No lo conseguimos. Entonces, yo me he prometido que lo voy a hacer, pero no estoy seguro de que lo vaya a conseguir este año. Ah, bueno, pues nada, espero que puedas descansar algo y Sí, nada. sí, descansar algo, sí, espero. Estupendo. Muy bien. Pues nada, vamos a entonces abordar el asunto del libro, ¿verdad? Que ya está en Amazon y como dices, ya lleva varios meses en primer lugar en las ventas de Amazon. Bueno, como siempre, como todos los libros que estás ahora sacando, ¿no? Que siempre acaban en primer lugar. Y me gustaría preguntarte, para empezar hoy, en cuanto al libro, me da curiosidad, ¿no? El tema, has querido sacar un libro sobre el cristianismo. El tema es que, claro, aquí en el Occidente nos están diciendo desde hace ya décadas que Dios está muerto, la religión está muerta. Entonces, si nos dicen desde las universidades que Dios está muerto, la religión está muerta, ¿por qué decides ahora entonces publicar un libro sobre el cristianismo primitivo? Bueno, yo supongo que porque he visto a lo largo de más de 40 años que esa afirmación no solo no se corresponde con la realidad, sino que es una estupidez. Eso era lo que se decía cuando yo entré por primera vez en la universidad en 1975 y todavía teníamos por delante en aquel entonces la revolución islámica en Irán, el avance de las iglesias evangélicas en Hispanoamérica y en África, en fin, multitud de fenómenos muy relacionados con cuestiones religiosas. Igual que estaban equivocadísimos en el año 75
canónico, pues a estas alturas, ¿qué quieres que te cuente? Todavía están más equivocados y siguen repitiendo lo mismo. Sí, sí, así es. Y ahora, muchos también dicen o argumentan al menos que los recuentos de la iglesia primitiva son, en el mejor de los casos, ficción. ¿Es así? ¿Qué nos puedes decir ahí al respecto? Bueno, yo creo que este libro, vamos a ver, este libro en realidad, Will, podrían ser 4 libros. Finalmente es un solo libro porque arranca de lo que fue en mi día mi tesis doctoral en historia, que además fue premio extraordinario de fin de carrera, que es un premio que solo se da a una tesis por año y por facultad. Bueno, ese año lo obtuvo esa tesis originalmente, pero por eso esto es solo un libro. Es decir, aquí podría haber perfectamente 4 libros. Hay una parte del libro que es la historia de ese primer cristianismo y eso hubiera podido ser un libro. Hay una segunda parte que es sobre la vida, la organización, la vivencia de esas comunidades primeras y eso hubiera podido ser otro libro. Hay otra tercera parte que es la teología de esa gente y eso hubiera podido ser otro libro. Y hay una parte que son las fuentes. Entonces, cuando tú vas a las fuentes históricas, primero, las fuentes históricas no son solo cristianas. Las fuentes cristianas son muy antiguas, son muy detalladas, son muy fiables y además nos dan mucho material. Pero tú tienes unas fuentes que son clásicas, incluso hostiles, que nos permiten reconstruir esa situación. Tú tienes un historiador de primer orden que estaría entre las fuentes clásicas y las fuentes judías, que es Flavio Josefo, que contiene referencias también en ese sentido. Tú tienes luego una inmensa cantidad de fuentes rabínicas que casi nadie conoce, pero que son muy, muy interesantes para ver la historia desde el otro lado, que son tremendamente agresivas y tremendamente negativas hacia esos primeros seguidores de Jesús, pero que curiosamente están diciendo lo mismo que dicen. Es decir, ellos no pueden negar que Jesús hacía milagros, pero dicen, bueno, pero ¿por qué era un brujo? En realidad lo podía hacer porque era un brujo. Ellos no se les ocurre negar la responsabilidad en la ejecución de Jesús y dicen, pues claro que sí, y los primeros entre nosotros decidieron que había que matar a Jesús, pero porque Jesús extraviaba al pueblo. O evidentemente Jesús dijo que era Dios, pero eso no puede ser, porque también dijo que iba a volver y hasta el día de hoy no ha vuelto. Y entonces esas fuentes desde el otro lado de la trinchera confirman muchísimos datos del Nuevo Testamento. Y junto con eso hay otras fuentes arqueológicas reducidas, pero que yo en mi libro menciono. Es más, todas esas fuentes arqueológicas han pasado, por decirlo de alguna manera, por mis manos, en Galilea, en Judea, etcétera, porque una parte de mi trabajo en aquel entonces, a finales de los años 80, fue ir identificando todas esas fuentes, fotografiarlas, etcétera. Entonces, el conocimiento que nosotros tenemos de ese cristianismo primitivo, primero, es muy amplio, no es solo de una de las partes, no es solo con una visión al estilo de Quo Vadis o El signo de la cruz o cualquiera de estas películas de Hollywood, y además es enormemente amplio como para contar mucho de cómo era ese cristianismo, lo que creía ese cristianismo y cómo vivía ese cristianismo. Y seguramente para muchos puede implicar la sorpresa de que a lo mejor no se parece tanto a lo que esa persona está viviendo hoy en día. Wow, qué bueno y qué experiencia más linda poder estar ahí en carne propia en Israel, ¿no? Haciendo esta obra, estudiando las fuentes arqueológicas. Wow, qué pasada, gloria a Dios, qué bien. En cuanto a las fuentes, y pensando en las fuentes cristianas, está desde luego el doctor Lucas. Sí. ¿Tú considerarías como historiador, por ejemplo, en nuestra iglesia local, Palabra de Vida Almería, mi cuñado, de hecho, acaba de empezar una serie en la iglesia, él está predicando a partir del Evangelio de Lucas. Como historiador, ¿tú considerarías a Lucas como una fuente fidedigna? Porque sabemos que muchos liberales han estado criticando a Lucas. ¿Qué dirías tú en cuanto a tu conocimiento Vamos de a este ver, tema? Lucas es increíblemente exacto como historiador. De hecho, por ejemplo, durante el siglo XIX, pero hay gente que no se enteró de esto y ha seguido en el XX y en el XXI, hubo una campaña feroz contra Lucas
que aparentemente se podía sostener diciendo, bueno, vamos a ver, Lucas a determinados magistrados los llama de tal manera y sin embargo Suetonio o Tácito los llaman de otra manera. Bueno, pues evidentemente Suetonio, Tácito, historiadores clásicos, tenían la razón y Lucas pues era un pobre aficionado, un amateur que se equivocó. A finales del siglo XIX empiezan las grandes excavaciones arqueológicas en Asia Menor, que era parte del Imperio Romano, en lo que sería parte de la Europa Oriental, del Mediterráneo Oriental hoy en día, y también en Oriente Medio. ¿Y qué nos vamos encontrando? Nos vamos encontrando con que el que era meticulosamente exacto en la terminología era Lucas, y los que eran bastante descuidados eran historiadores de la talla de un Suetonio o de un Tácito, lo cual resulta tremendo. Pero es curioso, siempre que Lucas utiliza una terminología, esto para el lector superficial de los hechos puede que no tenga mayor importancia, para los historiadores sí que la tiene. Lucas es extraordinariamente meticuloso y exacto, cosa que no se puede decir de otros historiadores a los que nadie les negaría ese puesto, ¿no? Yo creo que Lucas es uno de los primeros historiadores de la antigüedad. Está por delante de Heródoto, está por delante de lo que podría ser un Suetonio, no tendría por qué tener ningún complejo ante un Tito Livio, ante un Tácito, y desde luego es muchísimo más imparcial de lo que pudiera ser Julio César. O sea que en ese sentido Lucas tiene un lugar, pero además un lugar de honor entre los grandes historiadores, es enormemente exacto. Y no solamente estoy hablando en términos históricos, es muy exacto en términos geográficos, en terminología de oficios, y no te quiero contar ya en la terminología médica, porque claro, ahí se nota que efectivamente él era un médico, y eso se aprecia mucho en el Evangelio, pero se aprecia muchísimo en el libro de los Hechos. Sí, wow, fascinante. Pues gloria a Dios, qué bueno saberlo. Amén. Pues qué bien. Y luego, la última pregunta más general sobre la obra sería, ¿en qué sentido entonces, creo que ya has realmente contestado la pregunta, pero ¿en qué sentido es esta obra, ya que hay varios libros escritos sobre la iglesia primitiva, ¿en qué sentido es esta obra un libro único, singular? ¿Por qué los hermanos presentes hoy tendrían que invertir en este libro en concreto sobre la Bueno, historia del cristianismo porque primitivo? contiene muchísima documentación que no vas a encontrar en otra lengua. O sea, no voy a decir en español, por supuesto en español, con seguridad que no, pero incluso muchísima de la documentación, buena parte de las áreas históricas que aparecen en este libro, si intentas encontrarlas en una bibliografía en inglés o en alemán, tampoco aparecería. Hay otro elemento también importante. Este libro, por supuesto, se puede leer aparte y separado de otros libros, pero este libro es el tercero de una tetralogía que cubre totalmente el cristianismo del siglo I. Es una tetralogía que empieza con Más que un rabino, la vida y los tiempos de Jesús el judío, que continúa con otro libro que se llama Apóstol para las Naciones, la vida y los tiempos del apóstol Pablo, que es un libro que ha recibido el premio al mejor libro del año 2022 por una federación de editores cristianos en Estados Unidos. El tercer libro es Los primeros cristianos. Y el cuarto libro, que yo espero que aparezca aproximadamente en la primavera, es un libro que se titula Pedro el Pescador, que va a relatar lo que fue la obra del apóstol Pedro. Y en ese sentido, evidentemente, esos 4 libros, claro, estamos hablando al final de prácticamente 2000 páginas, constituyen un fresco muy amplio de lo que es el cristianismo, pero hay libros sobre Jesús muy buenos en varios idiomas, los hay sobre Pablo, muchísimo menos sobre Pedro, pero hay alguno, pero un libro que te cubra lo que fue el judeocristianismo, es decir, esos cristianos que originalmente eran judíos y que reconocen en Jesús al Mesías y al Hijo de Dios, es algo que no tienes en otras obras, y en ese sentido yo creo que es un libro que cubre además muy ampliamente un hueco. El libro tiene cerca de 1000 notas a pie de página, que son muchas notas para un libro, y es un libro aproximadamente 500 páginas. O sea, y aunque yo creo que se lee con facilidad, sin embargo, no cabe la menor duda de que es un libro enormemente documentado, cubriendo cuestiones que habitualmente no se cubren.
Wow, no sabía de lo que has comentado sobre Pedro el Pescador. ¿Esto también saldrá publicado con También, VIH? sí, sí, también porque es una tetralogía que está publicando y ese va a ser el último, ese será yo creo que va a ser la primavera del 2023 y será con eso concluirá la tetralogía. Wow, estupendo. Mira, y aprovechando, sé que todavía no estamos en la sesión de preguntas de parte de la audiencia, pero está de hecho mi cuñado presente que te ha preguntado cuántos libros has escrito en total, doctor César. Yo no sabía contestar. Bueno, Eh, yo no guardo creo que hace décadas que dejé de llevar un censo de los libros que llevaba, pero hace cosa de un par de años, una persona que lleva uno de los grupos de lectura de César Vidal, que son unos grupos de lectura que se reúnen al mes para leer un libro y comentarlo y todo lo demás, me dijo que ya había localizado algo más de 200. Pero Vaya. es un testimonio indirecto. Yo puede que haga, con seguridad, en más de 20 años que deje de contar mis libros. Pues muy bien. Pues nada, a lo mejor podéis llamar al doctor Lucas, ¿no? Para que él... Bueno, Lucas llevaría eso con mucho más orden que yo, vamos, Sí. no me cabe la menor duda, ¿no? Pues muy bien, estupendo, pues ya está. Pues preguntas entonces más específicas ahora sobre el libro. Una pregunta interesante aquí, ¿cómo era la composición económico-social del judeo-cristianismo en el Israel del primer siglo? ¿Ok? La composición económico-social. Hay toda una parte del libro que está dedicada a eso. Vamos a ver, era bastante amplia. Yo diría que en su mayor parte diríamos que era gente de clase media, es decir, sabemos que había gente de clase baja más necesitada y de hecho pues la misma creación de los diáconos obedece al intento de poder ayudar a gente que estaba en una situación económica más difícil y Santiago hace referencia en su carta a que hay gente que es pobre, que acude a la congregación y que no tiene que haber el favorecer a los ricos sobre los pobres, etcétera, pero en su mayor parte parece que era gente que ahora denominaríamos clase media, lo cual no quiere decir que viviera como nuestra clase media, ¿no? Pero gente que efectivamente, pues tenía pequeños negocios, era pequeño funcionariado, era gente que practicaba algún tipo de oficio. La mayor parte sabemos que estaban ahí. Sabemos que excepcionalmente había alguna persona que tenía alguna posición más elevada, pero parece que esto era más excepcional. Y luego también sabemos que había gente de una posición económica bastante baja porque hay bastante insistencia en poder tratar a gente que era bastante vulnerable, ¿no? En términos económicos. Sí, estupendo. Y en cuanto a la figura de Jesús de Nazaret, sé que ya tienes una obra completa, pero ¿qué dirías a grandes rasgos? ¿Qué creía el cristianismo primitivo en cuanto a Jesús Nazareno? ¿Quién era él para esa primera comunidad de cristianos? Bueno, vamos a ver, la cristología de esa primera comunidad de cristianos era enormemente rica. A nosotros nos parecería incluso exagerada, por decirlo de alguna manera, y seguramente habría cosas que nos llamarían la atención, que ellos enfatizaran, pero tiene una enorme lógica porque ellos conocían muy bien el Antiguo Testamento. Es decir, la ignorancia tan extendida que existe en medios cristianos sobre el Antiguo Testamento, la facilidad para decir disparates sobre el Antiguo Testamento aprovechando la ignorancia de la gente, etcétera, etcétera, era algo imposible en ese contexto. Y eso hace que ellos pudieran enfatizar multitud de títulos de Jesús sobre los que nosotros no nos detenemos nunca. Entonces, por ejemplo, claro que creían que Jesús era el Mesías, claro que sabían que ese Mesías era el Mesías siervo del que hablaba Isaías 53, sobre el que Dios cargaría el pecado, que moriría en expiación, que volvería a la vida después de poner su vida en expiación. Claro que creían que ese Mesías tenía deidad, pero luego, por ejemplo, había muchos títulos importantes en los que nos detenemos. Por ejemplo, la piedra. Es decir, ese Mesías era la piedra que tenía que ser rechazada por la mayor parte del pueblo de Israel. Era la piedra sobre la que se levantaba esa congregación que creía en Dios, la congregación del Nuevo Pacto, etc. Como el título del Mesías, como la piedra, es algo
que a nosotros nos pilla, parece que muy a trasmano, pues hay gente que puede ser tan ignorante como para creer que la piedra es Pedro, por ejemplo, lo cual es algo blasfemo. O sea, es absolutamente blasfemo, porque la Biblia es muy clara y ellos podían apelar al Salmo 118, al libro de Isaías, etcétera, en el sentido de que la piedra solo puede ser el Mesías y además el Mesías como el propio Jehová, tal y como dice el libro del profeta Isaías. Y como decía Pedro, es curioso que cuando Pedro habla de la piedra, nunca es para decir que la piedra es él, sino que la piedra es Cristo y que no hay otro fundamento sobre el que se pueda construir y que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Por poner un ejemplo, pero hay multitud de títulos cristológicos en los que nosotros no reparamos, que sin embargo para ellos eran muy importantes porque tenían una referencia muy clara a las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, para ellos también era muy claro el hecho, pero eso era muy claro también para los judíos de la época, el hecho de que ese Silo del que habla Jacob en el libro de Génesis era el Mesías. Y ellos podían apelar a una cosa clarísima, y es que el Silo llegaría, ese Mesías llegaría en el momento en el que el cetro de Israel no estuviera en la mano de la tribu de Judá. Bien, solo ha habido una época en toda la historia en que el cetro de Israel no ha estado en la mano de la tribu de Judá, y es durante el reinado del rey Herodes, que no era judío, sino que era idumeo. De manera que ellos podían decir, pero si es que no hay otra época, o sea, o el Mesías nace ahora o no puede nacer. O, por ejemplo, ellos podían apelar a la profecía de las 70 semanas, nada que ver con lo que se suele contar sobre la profecía de las 70 semanas, que suele ser escatología ficción, pero sobre lo que dice Daniel, y entonces decían, bueno, pero si es que el Mesías nace ahora, o sea, no puede ser de otra manera, y además el Mesías muere precisamente, la vida se le quita a mitad de esa última semana, de la semana 70, que es ahora, o sea, es que Jesús ha muerto cuando tenía que morir, el año que tenía que morir el Mesías. Entonces, la gran diferencia que había al final entre lo que podía creer un esenio o un fariseo sobre los textos mesiánicos y lo que creía un judío que era cristiano, no era que interpretaran los textos distintos. Todos ellos creían que eso eran profecías mesiánicas. La gran diferencia es que un fariseo decía, esto tiene que venir. Y un esenio decía, y esto tiene que venir. Y alguno diría, y no puede tardar mucho. Mientras que esos seguidores de Jesús decían, no, no, que tiene que venir, no, que ya ha venido. Y se llama Jesús. Y como dice Pedro hablando con el Sanedrín, y encima vosotros lo matasteis. Y os tenéis que volver a Dios, porque si no vais a tener que afrontar las consecuencias de lo que hicisteis. Y eso es lo tremendamente importante. En la parte final, en el último capítulo de la parte que está dedicada a la historia, yo señalo cómo después de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70, que es un episodio histórico terriblemente traumático, pero en el que se cumplen de manera, me atrevería a decir que matemática, las profecías de Mateo 24, de Marcos 13, del propio Lucas. En ese momento, eso es algo tan traumático que destroza al pueblo judío, al pueblo de Israel, como entidad espiritual. Y los únicos que sobreviven a ese gran drama son los fariseos, por un lado, y por otro lado, los que creen en Jesús. Y yo dedico todo un capítulo a mostrar cómo en el año 80, en el denominado concilio de Jamnia o de Yavne, los fariseos articulan multitud de medidas para expulsar a esos cristianos que son judíos y que hablan de Jesús. Inventan, por ejemplo, y esto sigue existiendo, una oración, la Birkat Haminim, que se recita 3 veces al día y que maldice a los que creen en Jesús. De manera que una de dos, o realmente tú te quedabas en la sinagoga totalmente y maldecías 3 veces al día a aquellos que habían sido tus hermanos, o por el contrario, tenías que salir totalmente de ese contacto con el nuevo judaísmo ya controlado por los fariseos, separarte totalmente porque querías seguir manteniendo
tu fe en Jesús y tu comunión con otros cristianos que no eran judíos. Y al mismo tiempo se va operando una serie de cambios en el comportamiento en la sinagoga, en los textos que hay que leer, en las interpretaciones de la Biblia, para privar a los seguidores de Jesús de armas teológicas. Por ejemplo, Isaías 53 deja de leerse en la sinagoga. No se volverá a leer en la sinagoga por 2000 años. Por ejemplo, los 10 mandamientos que se leían de manera regular desaparecen, porque el gran temor que ellos tienen es que un judío que cree en ese maldito que se llama Jesús, de pronto diga, veis, Dios dio 10 mandamientos y no 618 como vosotros pretendéis con vuestras tradiciones. De manera que fueron cambiando el culto de la sinagoga, la interpretación de los textos, etcétera, y eso queda consignado en las propias fuentes judías, y es enormemente interesante. De ahí que a mí me parezca tan ridículo esa gente que te habla de las fuentes judías del cristianismo y lo que te hace es irte a aquellos judíos que expulsaron a patadas de las sinagogas a los que creían en Jesús. O la gente que te dice que te va a edificar espiritualmente la lectura del Talmud, donde, por ejemplo, se dice que Jesús es el hijo bastardo de una adúltera y que además hicieron bien en ejecutarlo y que ahora está en la gehenna sufriendo en medio de excrementos en ebullición. Y entonces cuando tú oyes esto dices, bueno, definitivamente usted no ha leído el Talmud, no sabe de lo que habla y está extraviando a la gente, no sé si por ignorancia o por mala fe, pero realmente lo que usted dice es disparatado. Wow, vaya, cuántas cosas. Tenía ganas de que siguieras hablando. Yo te quedé disfrutando. Es como una clase gratis, ¿no? Yo creo que la gente que lea el libro va a disfrutar mucho porque de pronto se va a encontrar con cómo veía esa gente de la época de Jesús esas profecías y se va a encontrar con el hecho de por qué aquella gente que vio a Jesús no tenía más remedio que decir, este es el Mesías. Es decir, este es el Mesías, porque siempre hemos sabido que el siervo, el Evet Yahvé o el Evet Adonai de Isaías 53 es el Mesías, pero es que ahora nos hemos encontrado con uno que hemos creído que es Dios quien lo ha condenado porque lo ha condenado el Sanedrín, que han decidido su muerte con los delincuentes, pero que luego lo han sepultado con los ricos y que después de poner la muerte en expiación se ha alzado de la muerte, etcétera. Pero si es que no puede ser más que Jesús. Fíjate hasta qué punto esto era un problema, porque además Jesús nació y murió en la época que las Escrituras dicen que tenía que nacer y morir el Mesías, que el propio Talmud reconoce que la época de la aparición del Mesías se pasó. Es decir, el Mesías tenía que haber llegado en una época, esa época se ha pasado y no ha aparecido. No es que no haya aparecido, es que no queréis ver que ha aparecido. Y entonces, como no ha aparecido, pues tenemos que llegar a la conclusión de que, bueno, Dios habrá cambiado las fechas y en cualquier caso, sobre este tema mejor no hablar. Mejor no hablar porque al final hay gente que podría llegar a atar cabos. Oh, fascinante. Justo antes, cuando estábamos hablando del tema de Cristo como la piedra y como Pedro mismo atribuye esta descripción a Jesús, me vino a la mente 1 de Pedro 2:4, claro, cuando él está diciendo a las 5 iglesias de Asia Menor, Ponto, Galacia, Capadocia, Bitinia y Asia, él dice, 1 de Pedro 2:4, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ahí tenemos el propio Pedro reconociendo que la piedra profética de la tradición de Israel es, en efecto, como ya has dicho, Jesús Nazareno. Gloria a Dios. Y si sigues leyendo, cuando él habla de la piedra de tropiezo, él está citando a Isaías, pero si tú vas a ese texto de Isaías, es el propio Jehová el que está hablando. Es decir, lo que dice Pedro es tremendo, porque claro que el Mesías es la piedra, pero es el Mesías como el propio Jehová. Si alguien dice que es la piedra, no solamente es que está sustituyendo al Mesías, es que se está arrogando lo que es una de las manifestaciones del Dios encarnado. Lo cual es extraordinariamente grave. Sí, wow, qué bien. Sí, justo el domingo en nuestra iglesia, estamos en una iglesia evangélica en el sureste de España, Palabra de Vida María, un varón, un hermano de la iglesia,
Benjamín Obrete, él nos predicó de Isaías 9:6, donde dice que hijo nos es dado, niño nos es nacido, y llamará su nombre admirable consejero, príncipe de paz, Dios fuerte. O sea, ya tenemos el propio Antiguo Testamento testificando de la deidad del Mesías, que vamos, wow. Pero además es que el término en Isaías, que se traduce en la Reina Valera como Dios fuerte, es todavía más impresionante de lo que parece a primera vista. Por ejemplo, hay traducciones que traducen Dios poderoso, ¿no? Y entonces hay quien dice, bueno, sí, poderoso, pero no todopoderoso. O sea, es un Dios, etcétera. No, el título que aparece en Isaías y que la Reina Valera traduce, por ejemplo, Dios fuerte, es un título que es El Gibor. El Gibor es un título que solo aparece en Isaías. Y todas y cada una de las veces que aparece en Isaías es un título único y exclusivo de Jehová. Es decir, el niño que iba a nacer, que además es muy interesante, o sea, el niño nace, pero el hijo se nos da, y esto es importante, es decir, Jesús como niño tuvo un inicio y nació, pero como hijo no nació, sino que nos fue dado, porque era eterno. Al mismo tiempo se dice que es el mismo El Gibor. Y El Gibor es un título única y exclusivamente relacionado con Jehová. No es cualquier dios por ahí perdido de Canaán, no es cualquier dios del paganismo, etcétera, sino que es un título que corresponde única y exclusivamente al único Dios verdadero. La afirmación ahí de deidad del Mesías es tremendamente fuerte, igual que en Miqueas 5:2, cuando se habla de que el Mesías nacerá en Belén, pero se habla de que sus salidas son desde la eternidad. Es decir, no es un ser humano, sin duda, pero no es ni de lejos solo un ser humano. Y quisiera decir que esto es algo que, por ejemplo, para la gente que conocía el Antiguo Testamento era mucho más evidente que para nosotros. Te voy a dar un ejemplo porque me parece importante. Por ejemplo, nosotros hemos oído en multitud de ocasiones la expresión de que el Hijo del Hombre viene sobre las nubes, ¿no? Y entonces la gente se imagina las nubes y encima Jesús, etc. La expresión venir sobre las nubes es una expresión específica del Antiguo Testamento para el propio Dios actuando en juicio. No es necesariamente literal. Isaías habla de cómo Jehová sobre las nubes va a entrar en Egipto. Es decir, es el juicio del propio Dios. Y eso lo encuentras en Amós, lo encuentras en distintos profetas. Cuando el profeta en muchas ocasiones quiere decir Dios mismo ejecuta juicio, utiliza que viene con las nubes. Si tú recuerdas, en el proceso de Jesús, cuando en un momento determinado el sumo sacerdote ya dice, ya te tengo, Jesús, es cuando Jesús dice, verás al Hijo del Hombre sobre las nubes. Y entonces él grita, blasfemia, acaba de decir que es Dios. Este sujeto miserable, este Galileo, se acaba de definir como Dios. Ningún ser, salvo el propio Dios, puede venir sobre las nubes. Ha dicho que es Dios, ha blasfemado, merece la muerte. Y esto a nosotros se nos pasa. No hemos crecido en ese ambiente de esperar las profecías, de estar empapado del contenido del Antiguo Testamento, de conocer lo que significa específicamente esos términos, y se nos va. Pero para esta gente era darse de manos a boca con una realidad que habían esperado durante siglos. Y eso explica, bueno, infinidad de cuestiones que viven esos primeros cristianos y explica también las armas de sus enemigos para intentar neutralizarlos. Wow, tremendo, wow, fascinante. Pues vamos a tener que invitarte a predicar, no sé, en Almería, ¿eh? Así que tiene... Me gustaría, no es posible por cuestiones de seguridad, pero quién sabe, quién sabe. Claro, si te vienes para acá te secuestramos, ¿eh? Ya no vuelves a Estados Unidos. Pues muy bien. Pues la siguiente pregunta tiene que ver, de hecho, 3 personas ya han hecho la pregunta en la bandeja de entrada y no es exactamente, hay varias personas que me han preguntado sobre tu postura escatológica porque ya hablaste de las 70 semanas, pero en cuanto a la primera comunidad, ¿qué podemos decir entonces en cuanto a la escatología? Porque sé que es un tema en Internet que siempre está, ¿verdad? ¿Cuál era la escatología, digamos, axiomática, esencial de la iglesia? Vamos a ver. Esos primeros cristianos tenían una visión escatológica muy bíblica
y estarían absolutamente espantados con lo que vemos en Internet, en libros, etcétera, etcétera. Es decir, si a una de esas personas tú de pronto le desplegaras esta especie de calendario escatológico, dispensacionalista, etcétera, estarían, eso sí que en ese momento hubieran pensado que estáis llenos de vino dulce, como en el día de Pentecostés, porque verdaderamente no hubieran podido creer cosa semejante. Vamos a ver, la esperanza de la segunda venida de Cristo era muy importante entre esos primeros cristianos, pero dice mucho de ellos que era gente que en general no enloqueció. El único caso que tú ves en ese sentido, y parece más bien que eran unos descarados que unos locos, son esos de Tesalónica que dijeron, bueno, la venida puede que estar muy cerca, dejamos de trabajar, ¿no? Y Pablo dijo, bueno, pues entonces tenéis que dejar de comer porque el que no trabaje, que no coma, que no es una frase de Lenin, como creen muchos, sino que es una frase del apóstol Pablo. Pero en términos generales ellos tenían una visión de la escatología enormemente sencilla, es decir, ellos esperaban la segunda venida de Cristo, esperaban que además se produjera esa resurrección de justos e injustos y esperaban que efectivamente había un destino eterno vinculado a la decisión que tú hubieras tomado en relación con el Mesías e Hijo de Dios en el curso de tu vida. Y realmente todo, no me atrevo a llamarlo sofisticación, porque es que no creo que sea sofisticado, yo creo que es novelesco. Toda esa novelería escatológica que sufrimos ahora es algo que sinceramente no se les hubiera pasado jamás por la cabeza, ¿no? Y la interpretación de muchos pasajes, que ahora es una interpretación popular, porque la gente no sabe que su existencia es de los últimos 4 siglos, pues evidentemente es algo que no tenía ningún tipo de sentido para ellos, ¿no? Hay que decir también, en honor a la verdad, que claro, el siglo I es anterior a la Reforma, es por lo tanto anterior a la Contrarreforma y por lo tanto no podía existir un sistema escatológico como el dispensacionalismo que crearon 2 jesuitas españoles que se llamaban Lacunza y Rivera para intentar dinamitar a la Reforma. Y entonces, pues claro, es que las situaciones de 1500 años después no eran la que vivían esos primeros cristianos y por lo tanto evidentemente no tenían ese tipo de puntos de vista. Y si me permites una nota casi cómica, pero no me puedo resistir a ello, si esa gente del siglo I hubiera oído que Ros, Mesec y Tubal son Rusia, Moscú y Tobolsk, yo no sé si se hubieran muerto de un infarto, se hubieran puesto a reírse a carcajadas, primero porque Ros es la palabra hebrea para jefe, no tiene nada que ver con Rusia, y tanto Mesec como Tubal son poblaciones del Asia Menor, o sea, no tienen nada que ver con Moscú, ni con Siberia, ni con la invasión de Ucrania, ni cosa parecida. Es decir, hay gente que es muy atrevida a la hora de ciertas interpretaciones y no es consciente de lo que eso hubiera significado para esa gente que sabía perfectamente lo que era Mesec. Y Mesec está situado en el Asia Menor, o sea, está pero más lejos de Rusia, casi tan lejos de Rusia como estamos tú y yo, estando tú en Almería y yo en la Florida en estos momentos. Oh, vaya, qué bien. César, ¿podéis repetir? Entonces dijiste que los nombres de los 2 jesuitas, uno era Rivera y ¿cómo se llama? Uno era Lacunza y Rivera. Lacunza y Rivera lo que quieren es apartar totalmente la idea de que el hombre del pecado es el papado, que es algo que la Reforma o muchos reformadores sostienen. Hay que recordar que en el prólogo original de la Biblia del Rey Jaime de 1611, prólogo que suelen suprimir en algunas ediciones modernas de la Biblia del Rey Jaime, se afirma de manera tajante que el Papa es el anticristo. Y que efectivamente, y es el anticristo porque pretende que es la piedra, que solo es Cristo, pretende que es la cabeza de la iglesia, que solo es Cristo, pretende que hay que estar unido a él para la salvación, cuando la salvación solo viene por la unión con Cristo. Y podría seguir multiplicando los ejemplos. Y
Eso, que ahora a muchos les sonará algo tremendamente raro, sin embargo era un punto de vista muy extendido en el siglo XVI, y Lacunza y Rivera, como buenos jesuitas, elaboran todo un sistema teológico que, por supuesto, aparte al papado de cualquier referencia negativa, y para ello incluso separan la visión de por un lado la Iglesia y por otro Israel, como dos pueblos de Dios distintos y diferentes y separados. Eso es algo que no tuvo ni siquiera éxito dentro de la Iglesia Católica, aunque ellos vendieron su libro con cierto éxito, pero que recupera a inicios del siglo XIX un predicador que se llamaba Edward Irving, que cuando este libro se traduce al inglés a inicios del siglo XIX, le parece que ha visto la luz en escatología y él lo incorpora. Al principio, sin la menor atención por parte de iglesias evangélicas, y de hecho el dispensacionalismo solo empieza a entrar con fuerza en las iglesias evangélicas a partir de la Biblia de Scofield, que sí asume la visión dispensacionalista y que un día nos van a contar quién la financió y además qué interés podía tener esa gente en financiar la Biblia de Scofield. Pero en cualquiera de los casos es un sistema que no ha sido creído por el cristianismo a lo largo de la mayor parte de su historia, ¿no? Y entonces alguno podría decir, bueno, pero es que lo que pasa en el tiempo del fin lo sabremos en el tiempo del fin, y es para decirle, oiga, ¿y en 1830 usted cree que estábamos en las puertas de la segunda venida de Cristo? Porque si hace 200 años pasaba eso, evidentemente esto se ha prolongado excesivamente, ¿no? De modo que esas visiones que son tan populares, muy llamativas, muy atractivas para entretener a la gente en cosas poco útiles, pues hombre, a esos primeros cristianos no se les hubiera pasado jamás por la cabeza, entre otras cosas, y yo creo que este es un elemento importante que el libro saca a la luz, pero que no es mérito del autor, es algo que dice la Biblia. La Biblia es muy clara en el sentido de que el centro de la vida del cristiano es Cristo. Es Dios y es Cristo. El cristianismo es teocéntrico y cristocéntrico. Y sin embargo, lamentablemente, hemos ido avanzando hacia un cristianismo que es egocéntrico. Es decir, el cristianismo es interesante porque Dios hace lo que yo quiero. Yo, como si fuera un mago, invoco, proclamo, confieso lo que quiero y entonces Dios hace que eso se convierta en realidad. O el curso de la historia pues va a ser el que a mí me apetece que sea, porque el centro de la historia soy yo. Bueno, esto es muy humano, pero no es en absoluto cristiano. Y una de las cosas que uno ve claro en la vida de esas comunidades cristianas primitivas es el hecho de que el centro era Cristo y que la vida de esos cristianos era absolutamente cristocéntrica. El Señor era Cristo. El Señor no soy yo convocando a Dios como si fuera un brujo para que Dios satisfaga mis deseos. Y eso es algo muy importante de tener en cuenta. Voy a hacer una última referencia a lo de Israel porque me parece importante. Cualquiera que vaya al capítulo 15 del libro de los Hechos, y en el libro de los primeros cristianos yo dedico bastante espacio a explicar todo el trasfondo rabínico de esa discusión que hay en Hechos 15, sabe que en un momento determinado Santiago o Jacobo zanja la discusión apelando a Amós. Y entonces él apela a la profecía del profeta Amós y dice que en ese momento se está cumpliendo el que Dios levanta el tabernáculo de David. Y uno dice, bueno, ¿y qué entendían estos primeros cristianos porque Dios levantaba el tabernáculo de David? ¿Porque iba a crear un estado judío en Oriente Medio? ¿Porque se iba a producir un gran triunfo de Israel sobre las naciones, etcétera? No. La profecía que se cumple en que Dios alza el tabernáculo de Israel es que de pronto en ese tabernáculo entran los gentiles mediante la fe en Jesús. Y aquí, como él dice, aquí se cumple lo que dijo el profeta Amós. Es decir,
El pueblo de Israel es alzado, el tabernáculo de David es alzado, cuando no se limita a los judíos, sino que de pronto, mediante la fe en el Mesías, los gentiles entran ahí también. Y es lo mismo que dice Pablo cuando dice que la descendencia de Abraham no son los judíos naturales. La descendencia de Abraham son aquellos que han creído en Jesús como su Señor y Salvador, y eso incluye a un etíope, un chino o un maorí de Oceanía. Y esto es algo importante de ver, porque hay gente que en ese sentido, gracias a Lacunza y Rivera y a su dispensacionalismo, anda muy, muy confusa. Y sobre todo pasa por alto el hecho importantísimo que tenían muy claro esos primeros cristianos de que la salvación no deriva ni de pertenecer a una organización, ni de pertenecer a una nación, ni de pertenecer a un grupo social o a una raza, sino que la salvación es algo que está vinculado al hecho de recibir a través de la fe el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz. Cuando una persona pone la fe en ese sacrificio expiatorio, es justificado no por obras, sino que es justificado por la fe. Y esto es enormemente importante. Wow, amén. Wow, gloria al Señor. Amén. Qué bueno. Pues bien, me quedan dos preguntas más. Está bien, está bien. Yo la verdad es que he perdido el tiempo en el que estamos. Estoy muy entretenido y lo estoy pasando muy bien. O sea que no sé exactamente el tiempo que llevamos charlando. Está muy bien. Sí, vamos a ver, son aquí en España, son las 11 de la noche casi, Está y luego bien. lo que quiero hacer también es recibir algunas preguntas de parte de la audiencia, porque sé que Muy nunca bien. hemos hecho esto antes. Yo tengo un par de preguntas ahora sobre cómo aplicar los principios del libro a la actualidad. El tema es que ya empezaste a hablar sobre el tema del Concilio de Jerusalén, y una pregunta que tengo aquí, la penúltima, tiene que ver con el tema de los judaizantes en la actualidad. Yo sé que tú sacaste una enseñanza magnífica que fue, yo no sé cuántas miles de veces se ha descargado aquel vídeo sobre los judaizantes. ¿Cómo, yo no sé, qué puede hacer la iglesia para deshacerse de esta herejía judaizante que yo no sé, aquí en España también ya está entrando, en América Latina, en Colombia, el año pasado, se dieron 40.000 bajas en las iglesias evangélicas de Colombia por cuestiones relacionadas con el movimiento judaizante. ¿Qué podemos hacer como evangélicos para atentar contra eso? Pues es que realmente esto indica que al final la enseñanza que se da en muchos lugares no es muy sólida. Y como diría Pablo, llega un viento de doctrina y es lo que el viento se llevó. O sea, esa es la realidad. Pero si hay una cosa que queda muy clara, por supuesto en el libro se refleja por razones históricas, ¿no? Pero si hay una cosa que queda muy clara en el cristianismo primitivo, es que la herejía de los judaizantes no solo era de lo peor que había, sino además de lo más estúpido que había. Yo estuve dando un curso sobre las cartas pastorales la semana pasada, donde Pablo varias veces se refiere a eso y lo llama las fábulas judaicas, la gente que engaña, etcétera, como diciendo, y además lo grave del asunto ya no solo es que teológicamente eso es insostenible con la Biblia en la mano, es que además es una estupidez. Y entonces el Pablo, que escribe su primera carta, que es Gálatas, indignado por la acción de esta gente, escribe las últimas cartas, que son las pastorales, que sigue indignado, pero diciendo, y además es una majadería. O sea, no solo es malo, sino que es una majadería. Yo no sé cómo hay gente tan inocente como para creer esto. O sea, esto es exactamente igual que si yo ahora mismo me quitara estos cascos, esta chaqueta que llevo, me pusiera un penacho de plumas, me pintara la cara y pretendiera que soy un siu o que soy un inca. Y hubiera gente tan tonta como para creerse. Entonces, cuando yo de pronto veo a un puertorriqueño, un cubano, cuyo abuelo seguramente era gallego o asturiano, y de pronto deja de llamarse José Gómez, por ejemplo, y se llama Abraham ben David o Salomón ben no sé cuántos y tal, y se deja la barba y dice que es judío, no sabe más de media docena de palabras en hebreo, las que sabe además las suele pronunciar mal y la gente se lo cree, es de esas cosas que dices, verdaderamente en este mundo no hay más estafadores porque no se lo proponen, no porque no haya víctimas potenciales para sus estafas. O sea, yo he tenido que oír cosas de esta gente
que en algún momento yo he tenido que retener la carcajada fundamentalmente por educación. Es decir, cuando a mí una persona me dice que tenía que llamar a Jesús Yeshua, lo cual indica que ni siquiera sabe cómo es el nombre en hebreo. No lo voy a decir aquí, no sea que alguno lo aprenda y luego lo vaya contando, pero quiero decir que Jesús en hebreo no es Yeshua, por mucho que se repita. O sea, eso indica que ya no sabes ni siquiera el terreno que estás pisando, ¿no? Y entonces tú le dices, pero bueno, vamos a ver, usted no tiene un solo documento, ni uno, ni judío, ni cristiano, ni pagano, donde a Jesús se le llame Yeshua. Ni uno. O sea, eso es una invención del siglo XX y eso no es así. Y entonces te dice, no, es que llamarle a Yeshua Jesús es insultarlo. Y tú dices, ¿por qué? Y entonces te dice, porque sus en hebreo significa caballo. Y tú dices, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, ¿usted de verdad es así de tonto? Solo lo ¿no? O sea, es algo tremendo, ¿no? Y entonces, claro, eso sería igual que decir, pues usted tiene que llamar, pues a Pedro lo tiene que llamar forzosamente Shimón. Y entonces yo le dijera, ¿y por qué Shimón? Y me dice, hombre, porque si usted dijera Simeón, fíjese lo que está diciendo de Pedro, quítele el sí y queda Meón. O sea, y yo diría, pero bueno, este hombre, ¿qué pastilla se ha tomado equivocada hoy, ¿no? Entonces, los argumentos que dan, las cosas que dicen son tan absolutamente ridículas que tú dices, bueno, hay que estar muy, muy, muy sumido en la ignorancia como para prestar oídos a esta gente. En algún caso, incluso hay que vestir de una manera concreta, ¿no? Tú dices, pero vamos a ver, infeliz, si usted se está vistiendo como los judíos ya del siglo XVIII. O sea, yo recuerdo una vez que estuve hablando de una de estas traducciones judaizantes, que es horrible, en una iglesia, ¿no? Y me vino un grupo de esta gente y se me coloca en la primera fila, todos disfrazados de judíos hasídicos y todos con una cara de indígena americano innegable. O sea, ninguno de estos había venido de un gueto en Polonia o en Ucrania o algo así, moviéndose para arriba y para abajo. Y entonces yo los estaba viendo y yo decía, pero esta gente, ¿qué hace disfrazada de hasidim del siglo XX? O sea, esta gente viene disfrazada, ningún judío de la época de Jesús iba así, ni siquiera en la Edad Media los judíos iban así. O sea, ¿de qué va disfrazado usted, ¿no? De verdad, Fes, por favor, no cuentes más anécdotas graciosas. Es que estoy llorando, es que no, yo puedo tener que ir no, pero es que de verdad que es increíble. O sea, tienes que oírles unas cosas que tú dices, pero usted sabe de lo que está hablando. Es así. Bueno, la última pregunta es, a ver, sí, tenía que ver con la Iglesia Católica Romana y, por cierto, esto tiene que ver con la encuesta que hemos hecho en YouTube. Voy a entrar un segundito en YouTube a ver cuál ha sido el resultado. ¿Tuvisteis la oportunidad, hermanos, a la hora de votar en la encuesta? Estoy entrando ahora mismo en YouTube a ver cómo ha quedado la encuesta, y tenemos 600 votos. Voy a finalizarlo a ver. El resultado final. ¿Es la Iglesia primitiva un fiel reflejo ¿Es la Iglesia Católica Romana un fiel reflejo del cristianismo primitivo? No, 91%. 91% de 600 votos, y un sí, 8%. Así que habrá un 1% ahí que nos habrá perdido. No contesta. Bueno, vamos a ver. Yo creo que lo más exacto sería utilizar esa frase que aparece en las películas de Hollywood, donde dice que todo parecido entre lo que se narra en esta película y la realidad es pura coincidencia. Es decir, todo parecido entre la Iglesia Católica Romana y el cristianismo primitivo es pura coincidencia. Es decir, la Iglesia Católica Romana, y no quiero ser ni mucho menos ofensivo, me limito a contrastar hechos históricos, es fundamentalmente una religión sincrética, con una enorme capacidad de absorción de distintas formas de paganismo según el periodo histórico. Y esto es algo que no solo lo digo yo, hay infinidad de autores católicos que lo reconocen en mayor o menor medida. Hay un texto clásico que yo reproduzco en mi libro del legado de la Reforma, que es del cardenal Newman,
en el cual el cardenal Newman habla de cómo en el siglo IV, cuando Constantino decide utilizar el cristianismo un poco como la argamasa para mantener en pie el Imperio Romano, pues lo que hizo fue dar puerta abierta dentro del cristianismo a prácticas paganas. Y a continuación, el cardenal Newman cita una veintena de prácticas paganas que se integraron en el cristianismo y reconoce, por ejemplo, que el culto a las imágenes todavía tuvo que esperar un tiempo. Es decir, en el siglo IV eso era demasiado duro como para tragarlo y eso todavía tuvo que esperar algún tiempo, pero entraron muchas cuestiones de muchas prácticas de carácter pagano. Y entonces Newman llega a una conclusión que es tremenda y dice, todas estas prácticas son de origen pagano, pero santificadas por su admisión en la Iglesia. Claro, esto es algo que desafía el sentido común más elemental. Si en ese brebaje que tú te estás bebiendo, que te vas a caer de sueño en un momento de estos, porque además es de esos tés calmantes, etcétera, yo vierto arsénico, el hecho de que el arsénico se mezcle con el brebaje relajante no lo convierte en algo relajante. La realidad es que el veneno convierte ese brebaje en una ponzoña y como te lo bebas sí que te vas a dormir, pero el sueño eterno, porque efectivamente el veneno es veneno. Y entonces pretender que a medida que la Iglesia Católica ha ido absorbiendo paganismo en cantidades industriales a lo largo de los siglos, pues lo que ha hecho es santificar ese paganismo en lugar de que el paganismo ha ido matando lo poquísimo que quedaba de cristianismo, a mí me parece que es algo absolutamente imposible de ver. Es verdad que mucho de ese paganismo en algunos lugares no se percibe tanto porque entró hace muchos siglos. Muchísima gente, si supiera en España lo que había debajo de la iglesia a la que va, la diosa que se adoraba en ciertos santuarios marianos, etcétera, etcétera, se quedaría sorprendido porque eso se produjo hace más de 1500 años. Pero cuando tú viajas por Hispanoamérica, esa no es una historia de hace más de 1500 años, es una historia de hace 500 y pocos años. Y entonces, cuando tú llegas a ciertos lugares como el Valle Sagrado de los Incas, en Perú, etcétera, etcétera, los propios indios te dicen que la ceremonia del Cristo tal o de la Virgen tal en realidad es una ceremonia dedicada a tal dios o a tal diosa y que ellos van en la procesión en honor de su dios o de su diosa y que luego generalmente cuando llegan a la altura de la capilla no entran en la capilla. Y entonces esa labor de sincretismo, pues evidentemente se puede notar un poco más porque es solo de hace 15 años para acá. Y claro, el sincretismo con las religiones, la religión clásica de griegos y romanos, pues nos pilla mucho más lejos, no te digo ya el de los iberos y cosas de este tipo, y la gente lo pierde. Pero efectivamente es que tú lees el Nuevo Testamento y por ahí no aparece nada que se parezca ni lejanamente a la Iglesia Católica. Esa es la realidad y yo creo que es algo que además, curiosamente, muchos historiadores católicos reconocen, ¿no? Yo estoy pensando en el libro de un historiador alemán, que es católico ya muy mayor, que también se llama Los primeros cristianos, y él aborda una serie de preguntas y las respuestas que da son las mismas que yo daría. Entonces, por ejemplo, ¿había sacerdotes en la iglesia del siglo I? No existía una casta sacerdotal en la iglesia del siglo I. Y él dice, en el paganismo había sacerdotes, en el judaísmo había sacerdotes, en ese cristianismo primitivo no lo había. Había ancianos u obispos, porque eran lo mismo, había diáconos, había una acción de los dones del Espíritu Santo, pero no había sacerdotes. ¿Había tal cosa, tal otra? No. Tiene usted que esperar al siglo III para que aparezca eso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de muchas de estas cosas hablo en el cuarto libro de la tetralogía, que es el de Pedro el Pescador. Wow, estupendo. Pues estamos con ganas de que ya salga y pues gracias por las aportaciones. Pues por mí, genial. Lo que vamos a hacer ahora, César, entonces es recibir algunas preguntas aquí de los hermanos. El problema es que, claro, tenemos aquí en total a más de 800 personas conectadas. Yo aquí en el StreamYard, yo tengo una avalancha de comentarios, preguntas.
no sé cómo escogerlas, pero bueno, yo no sé si te Bueno, vendría bien estar aquí un rato más contestando algunas de ellas sí, o... me puedo quedar un ratito. Tengo una entrevista con Chile dentro de un ratito, pero tengo Ok, todavía para quedarme un ratito con vosotros. Sí, ok. encantado. Pues ok, hermanos, pues antes que nada, muchísimas gracias a don César Vidal por estar con nosotros. Ha sido, vamos, impresionante. Creo que lo que vamos a tener que hacer es volver a ver el vídeo. Yo sé que en algunas partes del vídeo voy a hacer pausa, volver a escuchar, tomar apuntes. Hemos aprendido mucho hoy juntos. Lo que vamos a hacer ahora, claro, el problema es que yo aquí, como acabo de decir a César, en StreamYard tengo mis 3 plataformas conectadas a StreamYard. Esto significa que todas esas preguntas de Facebook, de YouTube, me están entrando ahora mismo y como os podéis imaginar, hay un montón de preguntas porque somos más de 800 personas aquí ahora mismo conectadas. Así que lo que voy a hacer entonces es animaros a lanzar preguntas, como siempre os digo aquí en los lives, que sean preguntas hechas en buena fe, que no haya ningún tipo de pregunta trampa, ninguna pregunta hecha con mala uva, como dice aquí en España. Si son preguntas legítimas, honestas, preguntas realmente, la persona lanza la pregunta con ganas de aprender, pues sí, vamos a recibir tales preguntas. Así que somos más de 800. A partir de ahora podéis entonces ir lanzando preguntas y bueno, son las 11:15 hora española. ¿Qué tal, César, si quedamos 15 minutos? ¿Te iría bien ¿Está 15 y bien? paramos Sí, sí, hasta está las bien. 11:30 hora española? Podemos Estupendo. llegar hasta y media, sí, claro. Ok, estupendo. Y luego pues nos despedimos. Ok, Veo por la ventana del fondo que yo todavía tengo sol, por poco tiempo, pero todavía hay sol, o sea que podemos aprovechar el sol. pero ahí en Miami, ¿estás en Miami ahora mismo? ¿Hace sol Sí, en sí, Miami? sí. Bahía. Sí, 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 yo creo se está poniendo ya, pero verás al fondo que hay así una línea gris, eso es la ventana y todavía hay sol. Yo creo que habrá todavía por un cuarto de hora más o menos sol, o sea que vamos a llegar hasta la puesta del sol. Muy bien, muy bien. Pues nada, David Cartagena pregunta para ti. Mi pregunta para César es, dice, ¿cuándo duerme? Este tipo es increíble. Bueno, César, una pregunta difícil. ¿Cuándo, Bueno, cuándo duerme? yo intento dormir 8 horas al día, de verdad que lo intento, lo que pasa que las duermo a pedazos. Ya. Es decir, generalmente yo duermo del orden de unas 6 horas por la noche y procuro dormir una siesta después de acabar la radio y todo un par de horas para poder trabajar tarde y noche, hacer la segunda jornada de trabajo y eso lo puedo hacer gracias a la siesta. Pero quiero decir que el productor de mis programas, que es Isaac Jiménez, que es creyente y además es más joven que yo, tiene un horario de sueño que todavía es más peculiar que el mío. Yo hay veces que de pronto me despierto por la mañana, pues por la noche para ir al baño y miro los correos, aprovecho para mirar los correos y todo, y me lo veo despierto, que me acaba de escribir. Y alguna vez le he escrito y le he dicho, oye, vamos a ver, aquí es esta hora, pero allí todavía es de madrugada, ¿qué haces levantado? Mañana a esta hora empezamos. Y entonces él me dice que él aprovecha cualquier momento para dormir. O sea, él trabaja las horas que tiene que trabajar y de pronto dice, ahora me voy a tomar 2 horas porque el cuerpo no me aguanta y entonces duerme 2 horas y sigue trabajando. Pero esto nos lo podemos permitir porque somos bachelors, es decir, porque no tenemos niños en casa, porque no tenemos una esposa, etcétera. Si tuviéramos que llevar la vida civilizada de la mayoría de la gente, esto sería bastante más difícil. Pero yo creo que tanto en mi caso aquí en Estados Unidos como Isaac en España, hemos terminado encontrando una manera de adaptarnos, de dormir el tiempo suficiente y de trabajar bastantes horas. ¿Sí? Wow, Gracias a Dios. Ok, pues genial. Ahí está David, entonces la pregunta contestada. Ok, siguiente. Esto tiene que ver con algo que sucedió mejor recientemente el mes pasado. El tema de la Eucaristía, la Santa Cena, la Mesa del Señor. Estamos hablando de la Iglesia Católica Romana. Ellos tienen desde luego el dogma de la transubstanciación. Sí, Estamos preguntándonos, sí. ¿no?, por el cristianismo primitivo. ¿Es la doctrina actual de la Iglesia Católica Romana tocante a la cena la doctrina neotestamentaria de la Eucaristía? ¿Sí o No, no? ni por aproximación. Es decir, en el cristianismo primitivo, la cena del Señor primero implicaba que todos participaban del pan y del vino, no solo Muy del bien, pan muy y el bien, muy bien. sacerdote del pan y Sí. del vino, sino todos del pan y del vino.
En segundo lugar, esto no iba precedido por un sacramento de la penitencia con confesión auricular, porque la propia confesión auricular no aparece antes del siglo VI después de Cristo. No tenemos idea de que tampoco fuera oficiada por una persona especial, es decir, que hubiera una liturgia especial. Lo que había era esa reunión para participar del pan y del vino, que era pan y vino, y además lo que era un testimonio de la muerte de Jesús, del inicio del nuevo pacto y de la esperanza de que Jesús regresaría otra vez. Esa es la idea. No había la ingestión de Cristo ni cosa parecida, que es algo que procede sobre todo de las religiones paganas, que efectivamente comían al Dios. Eso es algo que los españoles encontraron también al llegar a Hispanoamérica y se pusieron muy contentos, porque se suponía que los indios ya estaban medio catolizados, puesto que también ingerían a su Dios. El propio dogma de la transustanciación se aprueba en uno de los concilios de Letrán en 1214. Es decir, estamos hablando de una distancia muy dilatada de esa cuestión. Y yo creo que además la descripción que hay de la Cena del Señor en varios pasajes del Nuevo Testamento, pero en otros pasajes, es un culto muy sencillo, muy profundo, y que realmente a la gente le recordaba con gratitud lo que era ese nuevo pacto sobre la base de la muerte de Cristo en la cruz, pero también la esperanza de que recordamos esto hasta que Él vuelva. No mucho, de nuevo, todo parecido, parece que es pura coincidencia. Muy bien. Justo el sábado en Valencia hubo un sacerdote, fue arrestado porque él chocó con 5 coches más y al ser interrogado por la policía, él dice que, dijo que estaba ebrio por la influencia del alcohol en la misa. El tema es que, claro, según el dogma del catolicismo, la sustancia del vino se convierte literalmente en la sangre de Jesús. Por tanto, teológicamente hablando, él estaba mintiendo, porque según el dogma católico en no todo había caso tomado lo vino. que debía de haber tomado era bastante sangre, sí. Vamos a ver, el problema además de ese dogma, aparte de que es muy tardío, es decir, si es una cuestión tan importante y para muchos católicos es el centro de la vida del católico, primero, ¿cómo necesitaron llegar al siglo XIII para eso? Es decir, que pasó durante más de un milenio antes. Pero es que en segundo lugar, el dogma aparece definido según las categorías filosóficas de Aristóteles, que creía en sustancia y accidente. Es decir, todos nosotros tenemos una sustancia y luego aparte de eso tenemos un accidente que hace que yo sea más blanco y tú más pelirrojo y aquel sea negro totalmente, etcétera, ¿no? Entonces se supone que la sustancia del vino y la sustancia del pan son sustituidas por la sustancia de la sangre y de la carne de Cristo, pero los accidentes siguen siendo los mismos. Que alguien creyera esto en el siglo XIII, bueno, no tiene mayor importancia, pero es que por lo menos desde el siglo XIX sabemos que es falso. Es decir, la física moderna ya nos ha dicho que no hay ni sustancia, ni accidente, ni cosa que se le parezca. Y bueno, ya cuando llegó la física cuántica, si a alguien le quedaban dudas, no le pueden quedar. Entonces, el dogma no solo es que sea totalmente antibíblico, es que además el dogma se basa en un disparate filosófico, comprensible, insisto, en la época de Aristóteles, siglo IV antes de Cristo, incluso en la Edad Media, pero que a estas alturas, pues claro, es como un dogma que estuviera basado en el hecho de que el Sol gira alrededor de la Tierra, ¿no? Pues, en fin. Ok, muy bien, gracias por la pregunta, querido hermano. Ahora, siguiente, de parte de Carlos Cortés, él pregunta, estimado don César, ¿los primeros cristianos participaban en política? Bueno, depende de lo que se entienda por participar en política. Por ejemplo, hay una insistencia muy clara de Pablo de orar por todos, incluidos los gobernantes que nos persiguen. Es decir, es curioso que cuando Pablo dice quiero que oremos por todos los gobernantes, los reyes, que alcen las manos pidiendo por ellos para que llevemos una vida tranquila, uno diría, Pablo es un ingenuo.
Pero cuando tú le explicas a tus estudiantes, como yo el otro día, que eso lo escribe en medio de la primera persecución general contra los cristianos, hay quien dice, bueno, Pablo debió de trastornarse en el periodo de la primera cautividad para escribir esto, ¿no? No, claro que hay una participación. Yo creo que hay una participación a través de la oración. Creo que hay una participación muy clara, aunque para mucha gente no sea tan evidente, a través del propio testimonio de los cristianos en un mundo que es un mundo tenebroso. O sea, el que no quiera ver esta realidad es que es muy ingenuo, y el que piense bueno, que ahora vivimos en una época malvada, pero hace 30 años el mundo era piadoso, verdaderamente conoce muy mal la historia, teniendo en cuenta que solo en el siglo XX hubo 2 guerras mundiales devastadoras. La piedad del mundo es, por lo menos, para ponerla entre paréntesis. Y luego, vamos a ver, yo creo que si se entiende por participación de los cristianos en la política el hecho de que en un momento determinado militen en un partido político, cosas de ese tipo, yo creo que es una cuestión de conciencia. Creo que hay ejemplos históricos muy positivos, por ejemplo, en la lucha contra la esclavitud, en la aprobación de leyes que tenían que ver con las condiciones de trabajo de los niños y de las mujeres, etcétera. Hay cuestiones que son muy positivas en cuanto a esa intervención de los cristianos, pero también creo que los cristianos que piensan en la política deberían colocar con mucha rectitud y sinceridad de corazón sus propósitos delante del Señor, porque lamentablemente hay ocasiones en que al final la dinámica de la política pues puede acabar arrastrando a esa persona hacia lugares indeseados. Hoy yo estaba intercambiando correspondencia con un hermano que vive en Carolina del Sur, al que no conozco, pero a cuyo padre es posible que conociera porque fue misionero en España, en una zona en la que yo vivía, etc. Y en un momento de la conversación, este hermano me habló de un conocido común, que tenía más o menos la edad de él y que yo lo conozco también. Y en un momento determinado me decía, esta persona en la universidad, dice, se fue desviando. Escribió un libro de memorias, cuenta todos sus éxitos en el terreno de la economía, en el terreno académico. No hay ni una sola referencia al Señor en su vida, ni cosa por el estilo. Dice, es algo ausente. Y a los dos nos preocupaba que en el caso de esta persona, que es una persona de indudable talento, sin embargo, al final las inquietudes de este mundo lo han ido atrayendo mucho más que al hecho de tener una vida centrada en el Señor y una vida que tenga como centro a Cristo. Y creo que hay que ser muy prudente, porque la política no es la única gran seductora, pero ciertamente la política puede ser muy seductora y acabar haciendo que una persona salga del sendero por el que tiene que ir. Excelente, pues gracias por esas palabras de sabiduría, excelente. Bueno, aquí tenemos un tema también muy bueno, candente ahora. Havnav pregunta, ¿qué opina el doctor César Vidal de la sola escritura? ¿Estás de acuerdo con sola escritura? Ese es un principio, es uno de los pilares de la Reforma, pero tengo que decir que ahí la Reforma no inventó nada, recuperó algo que estaba en el Nuevo Testamento de manera muy clara. La semana pasada, enseñando precisamente sobre las cartas pastorales, yo comentaba que Pablo llega a la cumbre de las cartas pastorales, no solo de la segunda carta de Timoteo, sino de las cartas pastorales, que son unas cartas en las que Pablo está pasando el testigo a la siguiente generación. Pablo no es ese líder viejo religioso que ha decidido que si llega a los 120 años él sigue mandando, no hay sustitución, sino que sabe que tiene que educar a la siguiente generación y está escribiendo a los que ya tienen el testigo. Y la cumbre es el momento en el que le dice a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 3, 3 cosas tremendas. La primera es que todos los que quieran seguir piadosamente a Cristo Jesús padecerán persecución.
La vida del cristiano no es que te conviertes y entonces tú confiesas positivamente y flash aparece la casa, el automóvil, la cuenta del banco rebosante, etc. La vida del cristiano es seguir a Cristo y precisamente por eso los que verdaderamente quieren seguir a Cristo chocan en algún momento. Eso no significa que todo el mundo acaba en un paredón o en un campo de concentración, pero es cuando en un momento determinado tienes que oír: parece mentira, Carmen, que era tan inteligente y dice que ha aceptado a Cristo, es una imbécil. O cuando en un momento determinado en el trabajo te dicen: oye, que le digas que no estoy. Y tú le dices al jefe: no, eso no se lo puedo decir porque es mentira. Y el otro te dice: pues le voy a poner en la calle porque evidentemente para que no haga usted lo que yo le digo no lo necesito, etc. Eso es lo primero que dice Pablo. Lo segundo es más tremendo, porque dice que los engañadores irán de mal en peor, engañando y engañándose. Es decir, el embustero ya llega a un extremo en que no solamente a la gente le dice que no diga Jesús sino Yeshua, sino que además hay un momento que, a pesar de la cara de mulato caribeño que tiene, acaba convenciéndose de que desciende directamente de Abraham, en términos físicos. Es decir, engañan y se engañan y es terrible. Y casi parece que al llegar a ese punto, pues Timoteo dice: bueno, Pablo, ¿y qué hacemos?, ¿no? Y entonces Pablo llega a la tercera cuestión, que es la cumbre de esas cartas. Aférrate a las Escrituras que conoces desde que eras niño y de las que te persuadiste. Tú tenías un papá que era pagano, pero tenías una mamá y una abuela que te educaron en la Biblia. Y la Biblia sirve para dos cosas. Y aquí la sola Escritura está muy clara, pero están también los otros sola de la Reforma. Sirve para hacerte sabio y que conozcas la salvación por la fe en Jesús. Amén. Eso es lo primero. Es decir, la sola Escritura, la salvación por la fe y el solo Cristo. O sea, no te aferres a lo que dice Pedro, que sabes que es el primer papa, o lo que dice la jerarquía de la Iglesia tal. Aférrate a las Escrituras, porque esas Escrituras te enseñan que la salvación es por la fe en Jesús, no por nada más. Y segundo, como todas las Escrituras están inspiradas por Dios, son provechosas y son las que te van a dar los instrumentos para ser un cristiano cabal. De manera que, en ese sentido, yo creo que uno de los principios teológicos de los que a mí me parece que no hay la menor duda ni el menor matiz es precisamente el de la sola Escritura o sola Escritura. Y no es una invención de los reformados, es algo que aparece en la Biblia y que aparece en muchísimas ocasiones, pero ese pasaje de Pablo es clarísimo. Frente a cualquier cosa, Timoteo ni siquiera dice: piensa en mi ejemplo, acuérdate lo que te dije, o mira cómo era Lucas. No, aférrate a las Escrituras, porque efectivamente las Escrituras no solo te muestran el camino de salvación, sino también cómo comportarte cabalmente en este mundo. Amén, amén. Wow, excelente, así es. No puedo decir nada sino amén a esto. Gloria a Dios. Pues bien, César, muchísimas gracias por todo. Vamos a decir, hermanos, una pregunta más y ya está. Dejamos a César en paz y vamos, ha sido magistral hoy. Así que vamos a acabar con esta pregunta de David, que está, a ver, ¿qué tipo de influencia ejercía el helenismo en los primeros cristianos? Y con esta pregunta ya podemos... Está muy bien y efectivamente hay bastantes referencias a esta cuestión en mi libro de los primeros cristianos. Yo diría que todavía más en mi libro de Apóstol para las Naciones sobre Pablo. Los primeros cristianos supieron perfectamente nadar en las aguas del helenismo y no contaminarse con el helenismo. Y este es un aspecto en el cual el caso de Pablo es más claro que el de los judeocristianos, al que está dedicado los primeros cristianos. Pablo es un personaje que, por un lado, era judío y era el sector más estricto del judaísmo, como él dice, fariseos, los perushim, educado por Gamaliel el Viejo, etcétera. Era un ciudadano romano administrativamente, lo cual le venía muy bien, supongo que como a mí el ser ciudadano americano, y al mismo tiempo, y esto es muy importante, es un personaje
que crece dentro de ese mundo helenístico, que lo conoce muy bien, que sabe manejarlo muy bien y que no se deja contaminar por él. Es decir, por ejemplo, la familia de Pablo pudo enviarlo a la Universidad de Tarso, que era una de las grandes universidades de Asia Menor, y prefirió mandarlo a Jerusalén, a pesar de que mandar a un niño fuera siempre te duele en el alma, precisamente porque la educación espiritual que iba a recibir era mucho mejor. No me voy a alargar mucho con esto, pero quisiera dar alguna pincelada. Si uno lee, por ejemplo, la carta a los colosenses en griego y uno conoce el lenguaje de la gnosis, la carta a los colosenses, a pesar de que es una carta breve, es un escrito verdaderamente prodigioso. Pablo desmonta totalmente el edificio espiritual de la gnosis, que era muy parecido al de la nueva era, a la New Age actual, lo desmonta totalmente, lo despedaza, utilizando además la propia terminología griega. Entonces, cuando ellos dicen, bueno, nosotros tenemos el conocimiento, la gnosis, etcétera, él dice, no, todos los tesoros de la sabiduría en quien están encerrados es en Cristo. Cuando ellos en un momento determinado te hablan de que podemos ser pequeños dioses, algún falso maestro ahora diría Jehová Junior o algo de este tipo, Pablo te dice que no, que la plenitud de la deidad en quien habita es en Jesús. Amén. Cuando ellos te están hablando de, bueno, manténgase aparte de determinadas prácticas, etcétera, 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 Pablo te puede hablar de cómo Jesús fue plenamente hombre y que eso del no toques, no palpes, no gustes, se puede parecer muy espiritual, pero por mucho que seas vegano o vegetariano, no eres mejor que tu vecino que come chuletas. O sea, olvídate de ese tipo de razonamiento, ¿no? Y en ese sentido es impresionante y eso se ve muy bien en los viajes. Yo reconozco que el problema es que, claro, se conoce poco el Antiguo Testamento, es difícil conocer bien la historia clásica, pero cuando uno conoce la historia y la religión clásicas, leer el libro de los Hechos es fascinante siempre, aunque no la conozcas. Pero si además la conoces, es fascinante, es decir, la capacidad de Pablo de adaptarse a situaciones paganas sin convertirse en un personaje sincrético, es fascinante. El discurso de él, la predicación de él en Atenas, es la persona que está horrorizada de estos atenienses que no paran de inclinarse ante los dioses, de rendir culto a las imágenes, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo saber utilizar un resquicio de eso y citar autores clásicos para presentar el Evangelio. Verdaderamente es prodigioso y me estoy controlando porque es uno de los temas que a mí me causa una inmensa admiración, el hecho de aquella persona que llega a una cultura que no es la suya, que sabe que esa cultura realmente además tiene elementos que podrían definirse como demoníacos y sin embargo consigue, porque conoce muy bien esa cultura, desde esa cultura predicar el Evangelio sin contaminarse con esa cultura. Y en ese sentido, Pablo es un personaje verdaderamente prodigioso. Amén, wow, pues estupendo, excelente. Pues gracias una vez más. Cada vez que estás aquí con nosotros lo pasamos también, aprendemos tanto. ¿Alguien ha dicho antes? ¿Sí? Yo también. El problema es que ahora tengo que descender y explicar en Chile la agenda globalista, que creo que es la entrevista que me van a hacer, y claro, esto es estar flotando en unas alturas maravillosas y divinas y de pronto tener que descender al barro, ¿no? Entonces, voy a ver si me tomo un té entre las dos entrevistas y así voy aterrizando de manera suave, ¿no? Pero efectivamente yo también lo paso muy bien, es un tiempo maravilloso para compartir acerca del Señor Jesús y de la palabra y es un tiempo maravilloso de verdad para hablar de las cosas que realmente importan. Es decir, yo sé que la gente pone el televisor, pone la radio, abre el periódico y se cree que eso es lo que verdaderamente importa. Hay cosas importantes ahí, no cabe en duda. Yo dedico parte de mi actividad profesional a ello, pero
Esto es lo realmente importante. Lo realmente importante es la relación entre el ser humano y Dios. Lo realmente importante es que nosotros hemos estado, o hay quien sigue estando tan perdido como una oveja descarriada, como una moneda que se ha perdido, como un hijo que no pudo ser más tonto a la hora de arruinar su herencia. Y sin embargo, Dios ha venido en Jesús a buscarnos y a darnos salvación. Amén. Gloria a Dios. Pues muchísimas gracias, César. Un fuerte amén a todo. Espero que tengas una feliz Navidad, un próspero año nuevo. Y ese té que vas a tomar, que no sea un duerme bien. No. Va a ser un Earl Grey, que es mi té preferido, y entonces es lo que voy a tomar. Y además eso me va a mantener despierto hasta la hora de la entrevista, porque va a ser un poco tarde por la distancia de horario con Chile. Y tú sabes que las entrevistas sabes cuándo las empiezas, pero no sabes cuándo se van a acabar. Sí, así es. Pues nada, gracias, César. Nosotros, por cierto, en el Reino Unido, cuando tomamos el té negro, como Earl Grey, le metemos un poco de leche también. No sé si... Yo también lo hago, lo hago, seguramente no a esta hora de la tarde, pero yo suelo desayunar un té negro, preferiblemente, y le echo una nubecilla de leche, sí. Oh, aleluya. Oh, así se hace. Pues genial, César. Pues nada, gracias por todo. Un abrazo fuerte desde Almería, España. Te amamos, ánimo en todo. Y espero que no tengamos que esperar hasta Navidad 2023 para volver a... No, seguramente nos vamos a ver antes. Mira, en primavera, como te comentaba, Dios mediante va a aparecer Pedro el Pescador, pero antes va a aparecer un libro breve, escrito sobre todo para aquellos amigos que no son creyentes y que querrías que conocieran a Jesús, que se titula ¿Quién es Jesús? Y donde se analiza, por supuesto, quién es Jesús, cuál fue el mensaje de Jesús, hasta qué punto son fiables los evangelios, las fuentes sobre Jesús. Y este es un libro más pequeñito que está pensado sobre todo en ese sentido. O sea que a lo mejor por esto o por otras cosas hablamos antes de las Navidades. Muy bien, César, pues genial. Pues estamos en contacto. Gracias por todo. Ánimo con la entrevista. Y un abrazo en el amor del Señor. Un abrazo muy fuerte. Que el Señor os bendiga. Amén. Muchas gracias, César. Pues hermanos, gracias a Dios por todo. Ha sido un tiempo maravilloso. Gracias por estar aquí hoy presentes con nosotros. Os deseo una bendecida noche aquí en España. Ya son las 12 menos 20, ¿ok? Y animaros también a suscribiros al canal de César Vidal. Podéis encontrar su YouTube yendo a YouTube, hacéis clic en la lupa y escribís ahí la voz de César Vidal. De nuevo, en los últimos 10 meses él abrió una nueva cuenta y ya tiene más de 12 millones de descargas. El libro que acabo de sacar ahora está en Amazon, se llama Los Primeros Cristianos. Aquí en España sale a 16 euros, más o menos. Así que César Vidal, Los Primeros Cristianos, un recuento bíblico e histórico. Y este libro es el tercer tomo en una serie de 4 que él está sacando sobre el cristianismo, ¿verdad? Ya empezó con Jesús, más que un rabino, luego estuvo con Pablo, apóstol a las naciones, número 3, los primeros cristianos, y el cuarto libro que nos ha anunciado hoy en el programa se llamará Pedro el Pescador, que estará ya disponible también en primavera. Y bueno, seguramente antes de sacar aquel libro, le estaremos haciendo una entrevista. Bien, hermanos, pues gracias por todo, mensajes de ánimo. Hemos recibido miles de mensajes. No contaba con tanta gente aquí conectándose. Gracias por todo. Os deseo una feliz Navidad en el amor del Señor, que tengáis una buena noche y os deseo desde luego un próspero año nuevo. Así que desde Almería vamos aquí apagando y acabamos diciendo, como siempre, Soli Deo Gloria. Amén. Hasta luego. Buenas noches y hasta la próxima.